Buenos días, esto es el canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a hablar venimos hablando un poquito ya al respecto en el video pasado, en el de la semana pasada, el primero que hicimos la semana pasada, empezamos a hablar al respecto de interceder y orar por las personas. Bueno, pues hoy el tema directamente es la guerra espiritual, y vamos a ver que, para empezar, de inicio, normalmente encontramos que hay dos errores primarios en cuanto empezamos a hablar de guerra espiritual. En estos dos errores es sobreenfatizarla. ¿A qué me refiero? Hay mover cristiano en algunas iglesias donde todo el tiempo se la pasan expulsando demonios, haciendo liberaciones, y siempre hay, y de hecho no es que las busquen, sino que llegan, y a todo mundo le dicen que tienen necesidad de liberación, cuando realmente el Señor Jesús no estuvo liberando a todos nos libró de algo, pero no de demonios. La segunda es subestimarla, minimizarla. He conocido también movimientos cristianos en donde ni siquiera hablan de las liberaciones, no se meten en nada de brujería, hechicería y todo eso, o sea, conocerlo. Es bueno no estar metiéndose. Yo creo que el Señor escoge quien entre para que pueda, o más bien aprenda, para que pueda enseñarle al pueblo cristiano lo que está pasando en el lado, en el mundo espiritual, en la parte mala, pero finalmente no es para todos, no todos tienen que entrar. En esta parte también no todos tienen que hacerse a un lado, sino que debe de haber, precisamente dice la escritura que por falta de conocimiento mi pueblo perece, y si no sabemos con quién estamos peleando, ese es otro problema también, que muchos ni siquiera saben con quién están peleando. Entonces, hay personas, para empezar, que algunos culpan de cada pecado, cada conflicto, cada problema a los demonios. De hecho, hay mucha gente que dice, no, es que el diablo me hizo como quiso esta semana y que tuvimos problemas y entonces culpan a demonios, y al ser demonios obviamente necesitan ser expulsados, pero en realidad dice la escritura que el enemigo está a mis pies, ya está derrotado, lo derrotó Jesús en la cruz por mí. Entonces él solamente se levanta cuando yo le permito ser levantado, algo que hablábamos la semana pasada. Cuando yo permito que se levante, se va a levantar, y entonces vendrá y hará de mí lo que él quiera, porque ya una vez que yo abra la puerta, él entra con todo, y de hecho dice la escritura que viene con 7 demonios peores. Otros ignoran completamente la realidad espiritual, no quieren saber qué es subestimarla, y de hecho el hecho de que la Biblia nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales. Dice la escritura que mi lucha no es contra carne ni sangre. Muchos cristianos están peleando con las personas que les caen gordas, con las personas que nos critican por nuestra manera de vivir, nuestras decisiones, lo que escuchamos, lo que hacemos. Hay personas que se burlan, los que se llaman, la Biblia llama escarnecedores. Los escarnecedores son los que te invitan a hacer lo malo y después se están burlando de que no eres tan espiritual como aparenta serlo. Entonces, en esa parte vemos que nuestra lucha no es contra ellos. En realidad no es contra nadie que esté o que piense que es mi enemigo. No son las personas las que son mis enemigos. Dice la escritura que mi lucha es contra poderes espirituales, potestades, principados, autoridades que están en los lugares celestes, y ahí es donde realmente tengo mi guerra, y mi problema nunca va a ser con las personas, aun cuando me hayan agredido directamente, o se hayan burlado de mí, o me hayan lastimado, me hayan defraudado. No es mi guerra contra las personas, mi guerra es contra los poderes espirituales que les manejan, porque obviamente, y aquí es donde vamos a empezar el punto, en la parte espiritual, y ya lo vimos en videos anteriores, cuando hablamos del Espíritu Santo, hay 3 manifestaciones del Espíritu Santo. Una es sobre, otra es junto y otra es dentro. Sobre, él ya nos tocó, él ya nos está pues tratando de guiar, pero todavía falta, todavía hay más trabajo por hacer, pero ya una vez que el Señor Espíritu Santo está sobre de mí, él no me va a soltar.
y después viene la de al lado, cuando ya me va guiando, cuando él platica conmigo, tenemos una relación, pero la última es cuando ya está dentro de mí y entonces él es el que yo permito que él sea el que tome las decisiones, yo permito que sea él el que mueva las cosas a como deben de ser, porque siempre sus decisiones serán mejores que las mías, y a ese nivel pocos cristianos llegan, de realmente permitir que el Señor Espíritu Santo sea el que gobierne su vida. Pero vemos que el diablo es imitador. Y entonces, si el diablo es imitador, él hace lo mismo también. El espíritu del enemigo está oprimiendo, está junto, empieza a guiar a la persona y está dentro. Ahí hay una posesión demoníaca en donde él hace lo que quiere con la persona. Entonces, tenemos que entender que no todas las liberaciones, y algo que también el cristiano no utiliza la palabra exorcismo, porque piensa que es una palabra católica, cuando exorcismo sí lo vemos en la Biblia y de hecho en el Nuevo Testamento, y lo vemos precisamente cuando vamos a hablar un poquito al ratito de Seba, de los hijos de Seba, es en el Nuevo Testamento y dice que eran exorcistas, entonces ellos sacaban demonios, pero la liberación no solamente es de posesión. Y por supuesto, aquí es donde viene la confusión en el cristianismo, porque muchos dicen, ¿puede o no ser liberada un cristiano? Bueno, si un cristiano se endemonia, se enchamuca, quiere decir que en realidad no es cristiano, es creyente. Pero un cristiano que realmente sirve a Dios puede ser espiritualmente oprimido o guiado por el enemigo. No puede entrar en un verdadero cristiano, no puede entrar el enemigo, pero sí le puede cambiar las ideas, sí puede mover sus pensamientos. Por eso dice la escritura que aún hasta los escogidos podrían perderse, porque podría engañar hasta los escogidos. Entonces es porque sí hay una necesidad de liberación en el cristiano. En esa parte sí tenemos que entender esa parte, esa necesidad que tenemos de al llegar a Cristo. Sí necesitamos ser liberados, pero no necesitamos ser exorcizados, no todos. En algunos casos llega el momento en que pueden haber personas endemoniadas y que sí se tienen que liberar, pero hay personas que solamente son oprimidas o guiadas por enemigos y por eso les cuesta tanto trabajo aprender, cambiar, transformar su corazón, porque todavía hay una opresión o una guía diabólica en su vida. Y entonces no pueden entender totalmente el cristianismo, no tienen fuerza para hacer transformación en el cristianismo, no tienen la fe completamente, y les aconseja y viene el enemigo y empiezan otra vez a hacer las cosas que antes hacían antes de ser cristianos. Y llega el momento en que ya no hay dolor. ¿Por qué? Porque los está oprimiendo el enemigo. Entonces, la clave para el éxito en la guerra espiritual es encontrar el balance bíblico. O sea, ni podemos sobreenfatizar la guerra espiritual, ni la podemos subestimar. No podemos solamente ser cazademonios, pero tampoco podemos querer ignorar, porque precisamente nuestra lucha y nuestra guerra es realmente contra potestades espirituales. Entonces, algunas veces Jesús expulsó demonios de la gente, pero vemos que la mayor parte de las veces sanó a la gente sin mencionar lo demoníaco. Y nosotros somos cristocéntricos. Entonces nosotros nos guiamos totalmente por el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser guiados totalmente por el Señor Jesucristo. Y tomar el ejemplo del Señor Jesucristo y ver lo que hacía el Señor Jesucristo. Y de hecho muchos han hecho que ya hasta hacen un ritual. Prácticamente hasta en el cristianismo ya hay rituales para liberaciones, para exorcismos. Y vemos que en realidad no es así. El Señor Jesús en su momento a uno le ordenó salir, en otro ni siquiera dio la orden y salió, en otro lo sanó de una enfermedad y salió el demonio que lo atormentaba en esa enfermedad. Entonces vemos que ni el Señor Jesús tenía tampoco una forma estricta de cómo hacer una liberación. Cada liberación es diferente, y esto si lo vemos con el ejemplo del médico. Nosotros, obviamente, al llegar a Cristo, nosotros teníamos necesidad del médico de médicos. Pero si yo tengo algún problema, yo empiezo a ver
algunos síntomas en mi cuerpo que indican que puedo no estar bien, voy a hacer una cita al doctor, y el doctor, pues no voy a llegar ahí y van a ver 20 personas y va a salir y les va a decir, bueno, se sienten mal, tómense esto y a todos nos va a dar lo mismo. No, no puede ser así, sino que él, primero, el procedimiento normal que pasa es que normalmente una persona asistente nos toma peso, talla, y en su caso hoy, pues con los protocolos debe ser también temperatura corporal, finalmente, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa parte, y ya una vez que entramos con el médico y que él ya tiene ciertos parámetros que ya empezó a tener de nosotros, bueno, pues él empieza a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué has sentido? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan seguido te pasa? ¿Cómo sucede? Entonces, cuando una vez que él se documenta y él ya tiene más o menos la idea, pero él todavía sigue al siguiente paso. Él nos manda a hacer estudios de lo que requiera para él poder dar un resultado certero de qué es lo que tenemos, y entonces poder diagnosticar lo que va a ser nuestra terapia o nuestra medicación. En ese caso, él sabrá qué es lo que realmente es lo mejor para nosotros, o si necesitamos un estudio mucho mejor, mucho mayor, o una operación. Y en eso vemos la diferencia. En lo físico, para compararlo un poquito con lo que es lo espiritual, vendría siendo como si solamente me medican, es como si yo nada más tengo una opresión, si tengo una necesidad de liberación, pero necesito un medicamento que me va a curar. Si en este caso me tienen que dar un tratamiento, bueno, es un poco más profundo y tengo que ser guiado para poder ser liberado de esa enfermedad. Y el tercer paso es que tenga que ir a cirugía, a operación. Y entonces ahí sí tiene que ser abierto para que, o sea, nos tiene que abrir el cuerpo para que pueda salir lo que nos está afectando, que está dentro de nuestro cuerpo. Eso también se lleva en la parte espiritual. El verdadero hijo de Dios que está dentro de la guerra espiritual o que tiene algún ministerio, lo que va a hacer, va a analizar a las personas, por eso tiene que escuchar para poder ver qué es lo que necesita. Si necesita solamente un medicamento, si necesita una terapia o necesita una operación. O sea, en este caso vemos que hay personas que llegan a Cristo y no tienen mayor problema, lo único que tienen que hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador y ser liberados de la muerte espiritual, y entonces ese es el medicamento por medicamentos es entender que el Señor Jesucristo nos salvó y que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias a la cruz. El que está un poco más enfermo en esta parte, viene la parte de la terapia. ¿Qué sería terapia? Bueno, pues entonces viene una parte donde tiene que ser guiado con una serie de estudios de la palabra directamente a lo que le está pasando, para que él pueda entender, pueda crecer su fe y pueda lograr liberarse de esas situaciones de conflictos, de traumas, de malos hábitos, poder liberarse de la forma de vivir mundana, con malas palabras, con vulgaridades, con robo, con vicio, etcétera. Y el tercer nivel viene en cuanto el ministro se da cuenta de que la persona realmente necesita una liberación, que sí tiene una posesión, y entonces viene, pero no todas, obviamente no existe, no es la misma forma en que se va a operar un tumor benigno que un tumor maligno. No es lo mismo que una operación de próstata a una operación de corazón. De hecho, para una operación de corazón debe ser un cardiólogo, no puede ser alguien que hace la operación en la próstata, a menos que ya haya estudiado ambas. Obviamente, no quiere decir que un cirujano no pueda operar todo, pero tendría que estudiar todos los tipos de operaciones para hacerlo, pero normalmente se especializan, y entonces si hay que hacer una operación de corazón, le hace el que conoce el cardiólogo, no lo va a hacer el oftalmólogo, estamos de acuerdo, ¿no? O no lo va a hacer un dentista, obviamente, tiene que ser un cardiólogo. En este aspecto es para que podamos entender también la parte espiritual. Entonces, en esta parte
el que va a hacer la liberación tiene que saber qué tipo de operación espiritual por decirlo de alguna manera, necesita la persona para poder ser, ahí sí, exorcizada, una liberación de exorcismo, de sacar de dentro de sí. Ajá. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña, en primer lugar, a que los cristianos debemos librar batallas contra el pecado en nosotros mismos. En uno de los videos donde hablé un poquito de lo que es mi testimonio personal, les hablaba de que el problema que hubo en mis primeros pasos como cristiano es que las personas que se acercaron a mí, aunque tenían un corazón muy bonito, yo recuerdo muchas personas que tuvieron un corazón aún de dar su tiempo, su vida, su paciencia para que yo fuera renovado y transformado, no podían ayudarme, y no era que no hubiera un corazón de ayuda, sino que tenemos que saber cómo ayudar. Y el problema es que a veces en algunas personas el ayudar es no ayudar. O sea, finalmente yo no me podía dar cuenta de que mi guerra, yo siempre mis batallas las peleaba hacia afuera, y entonces yo peleaba con mis fuerzas, y entonces yo quería hacer el cambio por mí mismo y no pude. Y yo llegó el momento que me sentí derrotado y que no podía cambiar delante de Dios. Y yo sentí que yo no servía para ser cristiano, que sí tenía todo mi corazón, que sí amaba a Dios, pero que yo no servía para ser cristiano. Pero no era el problema, no era la culpa de las personas que tuvieron el corazón, y en eso voy hacia el otro lado. Si tú has sido una persona que has enseñado a alguien y una vez y otra vez y otra vez y no entiende y no le cae el 20 y no cambia, y aún a lo mejor hasta te ofendió, te lastimó, como yo en un momento dado llegué a hacerlo con algunos de los primeros cristianos que me quisieron compartir, tienes que tener la confianza de que Dios va a hacer el trabajo, que si ya Dios lo tocó, Dios lo va a transformar. Hoy, desgraciadamente, las personas que en algún momento dado, los primeros cristianos que llegué a ofender o que me vieron que me alejé de la iglesia, pues no pueden saber que yo ya soy un servidor del Señor Jesucristo. Pero lo que sí sé es que en mi corazón está el agradecimiento de que ellos hicieron su parte, lo que pudieron, y aquí estoy. Y en eso tenemos que tener la confianza de que quizás si alguna vez compartimos a alguien que dejamos de ver y que a lo mejor no quiso comprometerse, o que llegó a la iglesia y se alejó, nosotros no sabemos si ya es el tiempo o quizá después, pero en algún momento el Señor sí lo sabe, tendrá que cambiar su corazón, entregarse a Cristo, y dice la Escritura que todo para los hijos de Dios es para bien, y que la palabra no regresa vacía. Entonces eso quiere decir que todas las personas a las que les hemos compartido necesariamente quedó algo en su corazón, y los escogidos Dios los seguirá usando con otras personas para que sean hijos de Dios, y entonces mi trabajo nunca fue en vano ahí. Ajá. Entonces tengo que entender que la primera batalla, y lo que yo tuve que entender para poder vencer y empezar a ser un verdadero cristiano, fue empezar a pelear batallas hacia adentro, conmigo mismo, con mi carne. Finalmente es algo que voy a tener que hacer hasta el último día de mi vida, porque tampoco si yo dijera que yo ya no peco, yo estaría mintiendo, porque el Señor es el que no miente y dice que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. Entonces, si todos hemos pecado, no hay uno solo que no peque. Dice la Escritura que no hay uno solo peque, ni siquiera uno. Entonces, sí, es verdad, los cristianos todavía pecamos, pero no hacemos una costumbre de hacerlo, no lo hacemos todo el tiempo, y cuando lo hacemos, doblamos nuestras rodillas, nos ponemos a cuentas, y lo que más nos interesa es mantenernos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el problema, que yo tuve que llegar al punto de entender que mi guerra, mi batalla era conmigo mismo. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 2 y 3. Dice la palabra: de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, por tanto hemos sido sepultados en él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, bueno, antes que nada, todo esto era la introducción. Estamos leyendo la palabra. Ahora vamos a poner este tiempo en manos de Dios, papito.
Estamos delante de su presencia, Señor. Le doy gracias por el privilegio y la oportunidad de poder compartir esta palabra que usted pone en mi corazón. Le pido, Padre bendito, que sea de bendición para mucha gente, que puedan entender las cosas espirituales y que puedan entender que todos estamos dentro de la guerra espiritual, que no hay uno solo que nos podamos hacer a un lado de ella. Señor bendito, le doy gracias por este privilegio y esta oportunidad. Le doy gracias por la vida de las personas que van a ver este video. Señor bendito, que sea de renovación y transformación para su vida, de crecimiento, de edificación. Y Padre bendito, le amo con todo mi corazón, Señor bendito, y como siempre, yo me hago pequeño para que crezca el Espíritu Santo en mí y sea el que nos guíe a toda verdad. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues entonces vemos que aquí dice Pablo, nos dice en la carta a los romanos: de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no debemos de vivir en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y después en Pedro, en una de sus cartas, nos habla de que precisamente el bautismo es compartir la muerte y sepultura del Señor Jesucristo para levantarnos a una nueva vida. Es morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos es guerrear. Por tanto, dice Pablo, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. O sea, en el bautismo somos sepultados, es sepultado nuestro yo anterior para la muerte del yo anterior, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida, en lo nuevo, en nueva vida, en algo diferente, en ser lo que Dios espera que seamos. Entonces, bueno, pues entonces nosotros, nuestra guerra es contra nosotros mismos. Es la primera guerra que tenemos que vencer, es contra mí mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy lleno de maldad, de mi yo anterior, que hacía todo lo malo, que tuvo vicios, que tuvo fornicación, lujuria, avaricia, robo, violencia, todo eso tiene que morir. Entonces yo primero, mi primer guerra es contra mí mismo. Si yo no me venzo a mí mismo, no voy a poder seguir guerreando batallas contra el maligno. Y entonces cuando yo empiezo ya a guerrear contra el maligno, pero yo sabiendo que ya está derrotado, entendiendo que yo ya lo derroté en mí, adentro de mí, entonces el siguiente paso, bueno, vamos a ver lo que nos dice Efesios 6, 10 al 18. El siguiente paso sería Efesios 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18 nos dice la palabra. De hecho, muchos deben de conocerla, porque nos habla de la armadura de Dios para el cristiano. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, otras versiones nos dicen acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Entonces vemos aquí que nos dice que nos tenemos que fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza. Nos tenemos que poner la armadura que Dios nos da para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque sabemos y entendemos hoy que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mi guerra es contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mi lucha, entonces, como lo vuelvo a decir, no es contra el que me cae mal, contra el que me defraudó, el que me lastimó, el que me ofendió, el que quizás abusó de cualquier tipo de abuso del que podamos hablar. Entonces, mi lucha no es contra esa persona, por eso yo tengo que aprender a perdonar a esas personas, y es difícil, pero hay un entendimiento. Hubo un pastor al que en un asalto un hombre mató a su hija. Al asaltante lo agarraron, se fue a la cárcel, y el pastor nunca dejó de irlo a ver al reclusorio.
iba continuo, iba continuo, iba continuo. Él sabía y entendía lo que quería decir el perdón para el Señor Jesús y lo tomó para sí. Él perdonó a esta persona, le compartió de la fe, se convirtió el asesino, y cuando el asesino salió de la cárcel, el pastor lo tomó por hijo. Eso es perdón. Yo no sé, yo le pido a Dios que yo pueda tener un corazón así, pero yo no sé si en este momento yo podría decir, es que yo puedo hacerlo porque soy un verdadero cristiano. No lo sé, porque es tanto el amor que uno le tiene a los hijos que no sabes si tuvieras esa situación cómo reaccionarías, y es una reacción muy fuerte, pero finalmente este pastor hizo lo que el Señor esperaba. Amén. Entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Si yo no tomo la armadura, entonces no voy a poder resistir el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Bueno, el día malo puede ser cualquiera, porque la guerra espiritual no para, pero tenemos que entender algo. Estamos en tiempos en el que estamos en principio de dolores. Se ve por las situaciones que estamos viviendo mundiales, se ve por la enfermedad que está ahorita en este momento, se ve por la inseguridad, se ve por lo que vemos de guerras y de rumores de guerras, porque estamos viendo guerra en Medio Oriente, pero vemos rumores de guerras de Medio Oriente contra Estados Unidos, contra Israel, vemos que se están uniendo otros países en contra de ellos. Entonces vemos que todo se está saliendo de control. Es más, hasta en la naturaleza vemos, se nos hacía quizás increíble leer Apocalipsis y ver las cosas que iban a pasar, pero hoy se han visto. De hecho, finalmente hace algún tiempo empezaron a escucharse trompetas en el cielo, y muchos empezaron a decir, es que son las trompetas del Apocalipsis. Primero tendríamos que hacer un buen análisis escatológico respecto a lo que es Apocalipsis y lo que nos explica, porque las cosas no están en un orden realmente cronológico, pero le tenemos que dar un orden lógico espiritual. Y entonces, en realidad, no es el momento en este tiempo, no es el momento, porque no se han abierto los sellos hasta llegar al el sello que corresponde a que empiecen también a tocarse trompetas. ¿Por qué se escucharon trompetas? Bueno, pues en lo personal yo cuando empecé a escuchar eso, yo sé que hay y han sacado videos al respecto. Yo no puedo garantizar de que sea verdad o no, pero tiene cierta lógica, ya que estamos en un mundo de maldad, y ya que yo estoy seguro que mucha de la tecnología, realmente el enemigo fue el que le dio la tecnología al hombre, al conocimiento. Él hizo que tomara el hombre del árbol del conocimiento, y entonces fue el diablo el que les dio al hombre algo que quizás no le tocaba, pero el conocimiento es eso. Todo lo que vemos son inventos que el enemigo fue el que nos puso en las manos para que lo descubriera el hombre, para que lo manejara, que lo hiciera, y entonces estamos seguros en esa parte de que todo lo que está pasando viene por parte del enemigo. Nuestra guerra, ya lo dijimos, es espiritual. La potestad de este mundo es de Satanás, todavía es un mundo oscuro, caído, y hasta que se recupere, solamente los que ya estamos en el reino, porque el reino no es en el cielo, porque dijo el Señor Jesús que también el reino está aquí en la tierra, y es en todos los que le obedecen. Entonces nosotros estamos aquí en la tierra, pero pertenecemos al cielo, y entonces tenemos que entender en esta parte que en esos tiempos, y fue lo que me mostró el Señor cuando empezaron a escucharse las trompetas no son para los gentiles, las trompetas no son para los que no creyentes, sino para los que disciernen la palabra de Dios. Y las trompetas, y yo lo explicaba de esa manera, se lo explicaba a los hermanos en la iglesia, necesitamos entender que yo en este caso fui policía, en un ejército, en una policía, cuando se dan órdenes, el cabo de órdenes le da órdenes a 6, lo hace con la voz de mando y la voz de ejecución. O sea, dice firmes, ya, y todos lo tienen que hacer en el momento en que se dice ya, la voz de ejecución, pero ya meditaron la voz de la orden,
ya meditaron la orden que se dio y esperan la ejecución para hacerla, porque si solamente se dice, y precisamente esa es la lógica, si solamente se dice firmes y todos en ese momento hacen firmes, puede haber alguien que estaba papaloteando, no hace el movimiento a tiempo o hace uno incorrecto y ya ha pasado, yo lo he visto, y se rompe todo lo que se está haciendo bien en la formación. Entonces es militar en el momento en el que los ya no es un pelotón, sino es un ejército. Estamos hablando de 600, 700 personas y que todas vayan ordenadas y coordinadas para tomar las ejecuciones de órdenes. Entonces la trompeta hace ese mismo trabajo, hace la orden da la orden y después la ejecución. Entonces, las trompetas que se escucharon, nosotros tenemos que entender que los shofares en Israel, de hecho, para las guerras, siempre los levitas iban delante. Vemos el ejemplo más clarísimo cuando la caída de Jericó, llegaron los sacerdotes y dieron una vuelta durante 7 días alrededor de Jericó, y el último día dieron 7 vueltas y a la tercera dieron un grito y los muros cayeron. Pero fueron las trompetas las que hicieron la guerra, no los humanos. Los humanos, los hombres, los hijos de Dios, llegaron solamente a tomar una ciudad que ya se habían derribado las murallas y ya había un terror en el pueblo de Jericó porque sabían que Dios los estaba acompañando. Entonces, las trompetas antes del tiempo, y como les decía, si estudiamos el tiempo escatológico en el que estamos, finalmente no es el tiempo todavía de las trompetas del Apocalipsis. Quiere decir que las trompetas que se escucharon son trompetas de orden, de ejecución, de deja de estar en tu zona de confort, viene la guerra espiritual, se van a cumplir las cosas que se han dicho, vienen las situaciones que habíamos visto, y entonces nos llama el Señor. Y algo bien importante, viene otra parte. El cristiano es flojo para leer la palabra, es flojo para ir a la iglesia. Hay cristianos que ni soportan la palabra y que llegan a la iglesia y se la pasan en el baño chacoteando o platicando atrás porque no soportan la palabra, no pueden recibir la palabra completa. Fueron nada más a checar tarjeta y a decir que son cristianos y que no faltan a la iglesia porque eso se espera de ellos o porque ellos piensan que así van a considerar a la gente que son buenos. Pero eso no es así. O sea, el que se deleita en la palabra tiene hambre. Y es más, a mí me ha pasado que de repente ya tengo necesidad de ir al baño y está la prédica y yo estoy tan metido que no me paro hasta que se acaba. Yo muchas veces ya siento la urgencia, pero yo quiero estar, porque yo necesito la palabra, porque yo necesito alimentarme, porque yo me deleito en la palabra, y eso es lo que necesitan las personas, aprender a deleitarse. Y lo mismo que pasa en el ejército, cuando tú entras, o en la policía, cuando tú entras tiene que haber una academia, y en esa academia te dan teoría y práctica, y te enseñan precisamente a tomar las órdenes de ejecución, pero también te enseñan defensa personal, pero también te enseñan un poco lo que necesita el policía o el militar de leyes para saber cuáles son sus derechos y obligaciones como un miembro de las Fuerzas Armadas, ya sea militares o paramilitares. Entonces, vemos que, y además les tienen que enseñar a usar la armadura, o sea, lo que van a utilizar de protecciones, que ahora no son armaduras metálicas como antes, sino que ahora son, pues, se supone que más cómodas, menos pesadas, pero finalmente se tienen que poner sus cosas de protección, botas, el chaleco antibalas, escudo, etcétera. Entonces, en el mundo espiritual es lo mismo. El problema es que el cristiano es flojo o realmente no tiene el corazón, pero la teoría es leer la Biblia. Poner en práctica es empezar a practicar lo que se me está enseñando en la Biblia y empezar a saber usar, ponerme la armadura y empezarla a usar. Pero una persona nueva, si yo agarro a una persona de la calle, le pongo todas las protecciones que existen ahorita para poder ir a una manifestación y lo mando con su casco, con su chaleco antibalas, con su escudo y todo lo demás que requiere para defenderse, pero no sabe usar sus armas que trae, ya sea arma blanca, que no muchas veces nada más traen un tolete, o un arma de fuego, o no saben en qué momento usarla, no la van a saber ni siquiera tomar, no saben cómo utilizar o cómo poner su escudo para defenderse,
con lo mismo que traen les van a pegar, ya ha pasado también. Entonces se necesita práctica. Entonces, si la escritura me dice que tengo que usar una armadura espiritual, tengo que aprender a usarla. Y luego viene el versículo 14, estad firmes, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, ceñida vuestra cintura. Y mi cintura habla de mis lomos, y mis lomos habla de mis generaciones. A mis generaciones les voy a enseñar la verdad, en todo tiempo voy a traer la verdad. La cintura también habla de varonilidad, de fortaleza, y entonces nos habla de que el verdadero hombre siempre seguía con la verdad, y una persona que seguía con la verdad, dice la escritura que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces es alguien que permite que su vida sea 100% guiada por el Señor Espíritu Santo. Eso es ceñirse mi cintura con la verdad. Revestíos con la coraza de la justicia. La coraza viene aquí, es lo que ahora el policía usa como chaleco antibalas. Esa es la coraza. Es la que cuida lo que nosotros, lo que en ese trabajo se llama la botella. La botella es esto, y es la parte más letal de las personas. Entonces está cuidando mi corazón y partes letales. Si alguien me atraviesa el estómago, al salir lo que hay en los intestinos, infecta lo demás y se muere la persona por ello. Si alguien me perfora un pulmón, es bien difícil que pueda vivir. Hay 90% de probabilidades de morir, y el corazón, pues por supuesto. Entonces, ahí es donde está el corazón. Y dice, la coraza de la justicia va aquí. Debe de proteger mi corazón, lo justo, lo equilibrado, lo que es correcto, lo que está bien para Dios. Eso debe de estar en mi corazón, cubriendo mi corazón. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio habla de los pies hablan de intimidad, los pies hablan de partes pudendas, de partes nobles, pero también dice la escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, es lo que me va a guiar por los caminos correctos. Es el apresto del Evangelio de la paz. En aquellos tiempos, los soldados romanos, como no existían botas, ellos utilizaban una sandalia que solamente era el cuero de abajo, y grueso para que fuera cómodo para poder correr, que ellos corrían con ello, y unas cuerdas que iban entrelazadas, que iban como trenza hasta arriba, hasta las rodillas, para que no temblara y pudieran estar firmes para correr. Entonces hoy lo que utilizan los policías, los soldados, son botas firmes también, que suben hasta la pierna y que les dan firmeza para correr. Entonces dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio, el Evangelio de la paz. ¿Cuál es el Evangelio? El ir y llevar las buenas nuevas, el hablarle a la gente. Y entonces dice, el Evangelio de la paz. No está hablando de guerra, no está hablando de que yo vaya a contender con las personas, no está hablando que pelee con las personas, sino que les vaya y les lleve la palabra. Mi verdadera guerra es llevarles la palabra de Dios, llevarles paz, tranquilidad a su corazón, que ellos se sientan protegidos, que ellos sepan que hay alguien que está con ellos. Dice, en todo tomando el escudo de la fe. El escudo de la fe, ¿qué es lo que me protege? ¿Qué es lo que me cuida? ¿Qué es lo que no permite que entren los dardos del mal? Mi fe. Muchos utilizan de paliativos, me ha tocado yo por trabajar en seguridad, he estado en muchos edificios donde se supone que espantan, y de repente, y a mí me pasó, porque hace tiempo yo también lo hacía, cuando yo sentía cierto temor o escuchaba cosas raras, empezaba a cantar alabanzas. Y si bien me ayudó, pero ese era un paliativo, o sea, estoy agarrando de amuleto algo que debe de ser para adorar a Dios, no es un amuleto. Yo sé con quién estoy, y lo que me protege, mi escudo, es la fe que yo le tengo al Señor Jesucristo. Entonces hoy entiendo que si yo quiero cantar alabanzas es porque quiero alabarle a Dios y no para rechazar al enemigo. Si voy a cantar un salmo no es para rechazar al enemigo, sino para adorarle a Dios. Y entonces mi fe es la que me protege, es la que me cuida, sé con quién estoy, sé que el Señor Jesucristo va delante de mí, y entonces mi fe es el escudo que no permite que me pueda hacer daño el enemigo. Entonces,
como la fe es mi escudo, yo no necesito un escudo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo no le voy a tener temor a nada de lo físico. Un temblor, un hombre, una persona agresiva, alguien que quiera lastimarme o dañarme, no lo voy a temer, porque mi escudo es la fe, y el que me cuida es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice, en todo tomando el escudo de la fe, con que podréis apagar todos, no dice algunos, no dice parte, dice todos los dardos encendidos del maligno. Todos los dardos encendidos del maligno son las acechanzas, las tentaciones, las cosas subliminales que hace el diablo, que nos hace que parezca algo bueno y no lo es. Las agresiones, los fraudes, la hipocresía, los escarnecedores y todo lo que vaya en contra de mí. El que me va a defender es el Señor Jesucristo, y entonces yo tengo mi escudo de la fe que apaga todos esos dardos encendidos del enemigo. Dice también, tomad también el yelmo de la salvación. El casco va en la cabeza. Vemos que hay una protección en el corazón, pero también hay una en la cabeza. Porque yo les decía, hay una gran diferencia precisamente entre lo que es metanoeo y metanoia. Todo el mundo habla de la metanoia, pero se brincan el metanoeo. Para que yo pueda hacer una metanoia, tiene que existir el metanoeo. El metanoeo es, cambia tu manera de pensar para que cambies tu forma de accionar, de hacer las cosas. Entonces, tiene que haber una coraza que cubra mi corazón, pero también tiene que haber un casco, un yelmo que cubra mi cabeza. Y mi cabeza no va a permitir que entre la mentira, me va a permitir conocer el Espíritu Santo, saber que el Espíritu Santo es el que me cuida, y dice el yelmo de la salvación. Entonces, en mi mente, en mi forma de vivir, en mi mente, en lo que yo tengo en mi corazón, en lo que yo tengo en mi mente, en lo que está aquí, hace una conexión, pero empieza aquí. Aquí empieza con mi actitud. ¿Cuál es mi actitud para buscar de Dios? ¿Cuál es mi actitud para vivir? ¿Cuál es mi actitud para permitir que el Señor Espíritu me transforme? Y entonces baja al corazón, y entonces viene la metanoia, que es una transformación, un cambio de rumbo, el vivir de la manera en que Dios espera que viva. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada nos lleva a la parte donde dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos que corta y penetra y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que no hay nada que esté oculto, que pueda ser ocultado a los ojos de Dios. Entonces, una espada de dos filos, como nos dice ahí, 2 Timoteo 3, 16 y 17, corta, entra y corta. Pero ¿qué creen? Hay unas espadas que son curvas, que eran las que usaban en Medio Oriente o en Oriente, y que nada más tenían un solo filo. Eran curvas, pero tenían un solo filo. Entonces, al entrar, tenían que hacer esfuerzo y girarla para poder sacarla. Una espada de dos filos penetra y corta al entrar y corta al salir. Tiene facilidad de resbala. Entra, sale, entra, sale. ¿Qué quiere decir en lo espiritual? Que corta al entrar y corta al salir. Corta cuando yo la recibo, pero también corta cuando yo la comparto. Esa es la espada del Espíritu. O sea, la palabra de Dios es la espada del Espíritu que Dios me da, que es la palabra de Dios. Quiere decir que muchos dicen, es que traigo mi espada, y traen la Biblia y quieren traerla en la mano y andan en la calle. Es que traigo mi espada, sí, pero no la lees. El problema no es, el problema es que la situación es que aquí todo es espiritual. La palabra de Dios, no las hojas, no el libro que traigo, sino lo que está dentro. La espada del Espíritu es lo que está dentro, lo que yo discierno de lo que dice la palabra. Esa es mi espada. Mi espada en realidad no es un libro. Muchos dicen, es que muchos hasta si se me cae la Biblia, ay, es que es sagrada, se cayó. No, se cayó en unas hojas. Lo que está dentro es lo sagrado, lo que está dentro es lo que yo tengo que entender, lo que está dentro es lo que yo tengo que poner en práctica, lo que está dentro es la espada del Espíritu que me hace vencer al enemigo. Y después dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, parte de mi guerra espiritual es
con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu. En todo tiempo en el Espíritu, cosa que nadie nos ha explicado. Otra vez, es todo, no algunas veces, no cuando se me acuerdo, cuando me da tiempo. En el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Bueno, como yo lo decía, lo he hablado en otros videos, mi tiempo especial con Dios, ese tiempo que yo busco, donde yo le doy mis primicias a Dios, mi primer pensamiento, en donde yo estoy platicando con papá, ese es mi primicia del día, mi diezmo del día, donde Dios bendice mi día, porque mi primer pensamiento al despertarme fue para Él. Y no es una manera religiosa, o sea, no puede ser, hasta la posición para orar no puede ser religiosa. Puedo doblar mis rodillas, puedo tirarme al suelo, extenderme, puedo solamente acomodarme en mi cama de una manera reverente a Dios, puedo pararme, puedo aún, el Señor muchas veces en algunas ocasiones me ha puesto a orar con mi espada y guerreando y peleando. Entonces, no hay una forma religiosa, no hay una forma que, es que tienes que orar de esta manera. No, porque orar es platicar con Dios, tener una intimidad con Dios. Entonces, una oración, esa es la oración de mi diezmo, con mi tiempo con Dios, mi tiempo especial con Dios. Vienen otros tiempos en donde puedo también tomar un tiempo especial de intimidad, donde puedo orar con Dios en el día, pero orar en el Espíritu es es tener la certeza y la convicción de que el Señor Jesús va todo el tiempo a mi lado. Y el Señor Espíritu Santo, porque además sabemos que Dios es las tres personas, y yo tengo que empezar el aprender también a conocer la personalidad de cada persona. Muchos dicen, y hay un error totalmente garrafal y es una apostasía, que hoy dicen que hay unas iglesias que dicen que mamá Espíritu Santo, y dicen que el Espíritu Santo es mamá, y que porque el Espíritu Santo tiene características de mamá. No, error, contrario, mal. Nosotros hacer cristocéntricos, al aprender y entender que Dios es lo primero y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces entendemos que lo primero es Dios. Dios no existían las mamás, y de las mamás tomó las características del Espíritu Santo para ser como es. Y no existían, o sea, Dios no es hombre ni mujer. Entonces no existe mamá. A papá le llamamos papá porque es el primero, el principal, el que está arriba. Pero realmente el Señor Espíritu Santo, más bien al revés, las características, el amor del Espíritu Santo, que es de siempre y para siempre, Él tuvo a bien ponerle esas características a las mamás, pero el Espíritu Santo no es mamá, es Dios, así de sencillo. Entonces, yo tengo que empezar a ver y empezar a ver las características. Obviamente, Dios Padre tiene características de papá, y entonces yo platico con Él como papá. El Espíritu Santo tiene características de mamá, y cuáles son: protección amorosa, etcétera, que siempre nos va a hablar con amor, pero con entendimiento, con enseñanza. Y entonces yo tengo que empezar a hablar con el Espíritu Santo y empezar a discernir sus caracteres. Por eso hay un estudio en la serie que vimos anteriormente de Principios Básicos, donde habla específicamente del Padre, otro del Hijo y otra del Espíritu Santo. Y tenemos que empezar a discernirlos para saber con quién necesitas platicar hoy. No nada más es de platicar con Dios y ya. O sea, por algo Dios hizo tres personas. Necesitas un amigo, hablas con el Señor Jesús. Necesitas un padre, hablas con el Padre. Necesitas el amor, el entendimiento y el consejo de una madre, hablas con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es Dios mamá, no, eso es un error y es una apostasía. Ajá. Pero sí sé que tiene las características que yo necesito para que me pueda dar un consejo amoroso. Amén. Entonces, yo empiezo a discernir con quién platico, pero ya entiendo que Dios va todo el tiempo conmigo, y entonces orar en el Espíritu, dice en todo tiempo quiere decir que 24 horas yo estoy orando. A mí no me importa que crean que estoy loco cuando estoy moviendo mi boca en la calle. Yo sé que no lo estoy, yo sé a quién le estoy hablando, porque yo todo el tiempo voy con mi Señor Jesucristo y vamos juntos y vamos platicando, y eso es orar en el Espíritu. Y dice, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velad, o sea, no solamente es orar, sino velad. Velad es cuidar, es permanecer en el tiempo de oscuridad, de estar alerta. Ajá. Con perseverancia, o sea, seguir adelante creciendo. Súplica,
orando y dice por todos los santos. O sea, mi primera intercesión debe ser por los hermanos, por los cristianos, por los transformados, por los que están en transformación, que ya fueron tocados por el Espíritu Santo. Esa es mi primera intercesión, pero también tengo que orar por las personas que todavía no conocen de Dios, necesariamente, obviamente. Entonces, este pasaje que estudiamos en este momento nos enseña algunas verdades cruciales, totalmente importantes y no podemos dejar a un lado. 1. Solo podemos estar fuertes en el poder del Señor, no hay otra forma. Si yo no tengo esta relación íntima con Dios, si yo no tengo mi oración en el Espíritu, yo no tengo mi oración íntima con Dios, si yo no empiezo a conocer sus características, si yo no tengo el escudo de la fe, no voy a poder vencer. Solo puedo estar fuerte en el poder del Señor. Número 2. Es la armadura de Dios la que me protege. Si yo no uso la armadura y si yo no la sé usar, el diablo me va a hacer como quiera. Es más, me quita la armadura y con ella me da. Ese es el entendimiento que tenemos que tener. La Biblia la han usado para hacer eisegesis, para forzar la escritura, para enseñarnos lo que el mundo quiere, lo que Satanás quiere y no lo que Dios enseña. Entonces, si yo no sé usar mi armadura, la armadura va a ser usada contra de mí. Y por eso ha habido personas que han dejado el cristianismo y se han ido a iglesias apóstatas que dicen ser cristianas y no lo son, porque no saben utilizar la armadura. Y número 3, nuestra batalla es, ya me debo de quitar de la cabeza de estar peleando con el vecino, con el que me defraudó, con el que me ofendió, con el que me robó. Mi batalla, mi guerra es contra fuerzas espirituales de maldad en el mundo, no contra las personas. Y un poderoso ejemplo de esto es el arcángel Miguel. Cuando vemos en Judas en el versículo 9, Miguel, como el más poderoso de todos los ángeles de Dios, no se atrevió a reprender a Satanás por su propio poder, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Y eso lo vemos precisamente en la carta de Judas en el versículo 9. Después, cuando vamos hacia Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8, dice que en el final de los tiempos, Miguel va a derrotar a Satanás. Aún así, cuando se presentó un conflicto ya con Satanás, y no creo que sea el único, ha habido una guerra por millones de años. Entonces yo creo que han tenido no solamente esa batalla, sino muchas. También vemos que cuando el ángel le dice, es que el ángel de Oriente me lo impidió, o el espíritu, o la potestad del Oriente. Entonces vemos que hubo una guerra ahí también, y hay una guerra en la eternidad, todo el tiempo. Entonces, si hay una guerra todo el tiempo, quiere decir que no ha sido el único conflicto de Miguel contra Satanás. Miguel reprendió a Satanás en el nombre y la autoridad de Dios, no en su propia autoridad, aun cuando ya se conocen y aun cuando sabe Miguel la autoridad que Dios le ha dado. Es solo a través de mi relación, eso me enseña que aún Miguel, siendo el mejor soldado que puede tener ahorita el Señor Jesucristo, nunca lo hizo en su nombre, sino en el nombre de Dios. Entonces es solamente a través de mi relación con Cristo en que yo, como cristiano, tengo alguna autoridad sobre Satanás y sobre los ángeles caídos y sobre los demonios, que en otra parte explicaremos esa diferencia porque muchos piensan que demonio y ángel caído es lo mismo. Vamos a hacer un estudio especial de ello para entender la diferencia entre demonio y ángel caído. Pero Satanás y los ángeles caídos y los demonios no tienen autoridad sobre mí cuando yo tengo una buena relación con Jesucristo. Pero si yo no tengo una relación con Jesucristo, aunque vaya a una iglesia, aunque diezme, aunque escuche alabanzas, aunque lea la Biblia, yo no voy a ser protegido por el Señor Jesucristo, porque requisito para que el Señor me cuide es que yo tenga una relación con el Señor Jesucristo íntima. Él me va a cuidar y me va a proteger y va a estar todos los días hasta el fin del mundo conmigo, como Él lo dijo. Entonces yo como cristiano tengo sí autoridad sobre Satanás y sus ángeles caídos y sus demonios, y solamente en el nombre de Jesús es que en mi represión
contra el enemigo tiene poder. Entonces, en el nombre de Jesús y por mi fe en Jesús es como yo rechazo potestades y autoridades de mi casa, rechazo autoridades y potestades de mi casa espiritual, porque hablamos de las 3 casas que ya habíamos hablado de ellas, mi casa que está en mi corazón, rechazo toda injerencia del enemigo de mi casa, de mi familia, y entonces puedo ir con autoridad y reprender al enemigo en cualquier lugar a donde me presente. Bueno, vamos a regresar a Efesios del 13 al 18, que nos da la descripción de la armadura de Dios, que Dios nos da. Dice que ya lo vimos, nos tenemos que estar firmes con el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, y orando en el espíritu en todo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estas piezas de la armadura espiritual representan para nosotros en la guerra espiritual? Bueno, debemos hablar la verdad contra la mentira de Satanás. Necesitamos hablar la verdad contra la mentira de Satanás. Debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. Debo proclamar el evangelio sin importar cuánta resistencia pueda encontrar. No debo vacilar en mi fe. No importa cuán fuertemente yo esté siendo atacado, mi defensa principal es mi seguridad de que tengo mi salvación. Y el hecho de que las fuerzas espirituales no pueden quitarme esa salvación. Entonces, mi arma ofensiva está en la palabra de Dios, no en mi propia fuerza, en mi propia opinión, no en mi emoción, no en mi sentimiento. Está en la palabra, pero no porque yo traiga una Biblia en la mano y ande en la calle, sino porque la Biblia está en mi lengua, en mi boca. La palabra de Dios está en mi lengua y entonces ataco los dardos del enemigo. Es lo mismo el Señor Jesús, por eso dice que tenía una lengua como espada, dice la Escritura, porque mi lengua, aquí es donde debe estar la espada. No es que de manera religiosa traiga mi Biblia bajo el brazo. Puedo traerla en mi celular, puedo traerla en mi mochila. Pudo habérseme olvidado en casa, pero si la Biblia la olvidé en casa, para ir al entrenamiento es no llevar mi libro de texto. Ahí sí no puedo dejarlo de hacer. Hoy muchos prefieren olvidar la Biblia que olvidar el celular. Si se les olvida la Biblia la dejan en casa, pero si se les olvida el celular se regresan por él. No es así. O sea, es importante. Yo no puedo dejar de ir a la iglesia sin mi libro de texto. Pero para andar en la calle, si olvido mi Biblia, lo que no puede olvidárseme es lo que ya está en mi cabeza, de las escrituras que vienen, que he leído. Y por eso yo también recomiendo mucho con los hermanos de la iglesia, con los que el Señor me da la oportunidad de poderles compartir enseñanza, es que hay 3 formas de leer la Biblia, 3 bien importantes. La primera le llamo la bosquejal, la segunda la devocional y la tercera la meditacional. ¿Cuál es la diferencia de las 3? La primera es una lectura rapidísima que me va a llevar, de hecho, menos de un año, no necesariamente un año. Para mí la lectura de la Biblia en un año es precisamente la bosquejal, es conocer todo el contexto de la escritura para saber de qué me está hablando y que no venga el enemigo y me quiera engañar, porque yo ya sé de qué se trata la Biblia. La segunda es la devocional, que es, yo se los dije, la oración es un diálogo con el Señor Jesucristo. Entonces, en mi tiempo con Dios, eso sí yo les puedo decir que precisamente si yo ya tengo una oración espiritual 24 horas, yo puedo tener una oración en la mañana con el Señor, y si yo no dejo de leer mi Biblia a diario, yo puedo tener otro tiempo en el que tenga un tiempo a solas él y yo, en donde yo pueda sí leer la Biblia, porque es un diálogo, y después orar. Entonces, leo, mínimo deben de ser unos 2 capítulos de la Biblia. Es poco realmente, pero queremos que yo lo primero que pienso es, ¿de qué voy a hablar con mi Señor Jesucristo? Pues no es importante lo que yo diga, que el Señor ponga el tema. Entonces leo mis 2 capítulos de la Biblia y empiezo a platicar con Él. Pero nosotros estamos hechos para adorar. Entonces mi oración es alabanza, oración, adoración. O plática, más bien una plática, no es un monólogo, es una plática con Él. Entonces,
esa es la devocional. Yo leo la escritura para que él ponga el tema y empezamos a platicar en oración. Y la tercera es la meditacional. Dice la palabra en Salmo 1 que el que se deleita en la palabra medita de día y de noche la palabra. Entonces todo el tiempo, y dice también en Deuteronomio que no se apartará de ti las palabras que están en este libro. Entonces yo tengo que estar meditando todo el tiempo la palabra, mascando. Es como la vaca, tiene 2 estómagos, masca, lo lleva al estómago, lo regurgita y lo muele hasta que queda totalmente deshecho y entra al siguiente estómago. Así debe de ser la palabra. Yo la tengo que masticar y masticar y masticar y masticar y masticar y masticar y masticar hasta que ya está lista para que haga un cambio en mi cuerpo. De eso se trata. Entonces, esa es la manera meditacional, en donde la palabra está aquí en mi cabeza todo el tiempo. Entonces, yo no traigo una Biblia por religión, sino por entendimiento. Son 2 cosas diferentes, y entonces yo no necesito traer todo el tiempo mi Biblia, porque lo que yo estoy aprendiendo en mi Biblia todo el tiempo está en mi mente y lo estoy meditando, lo estoy pasando, lo estoy repasando, lo estoy repasando, lo estoy repasando, lo estoy repasando, y entonces le doy el entendimiento que Dios quiere que yo le dé a la palabra. Amén. Entonces, debemos hablar la verdad contra la mentira de Satanás. Debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Debemos proclamar en todo tiempo el evangelio sin importar cuánta resistencia recibamos. No debemos vacilar en nuestra fe. No importa cuán fuertemente seamos atacados, nuestra defensa principal es la seguridad de que tenemos nuestra salvación y el hecho de que las fuerzas espirituales no pueden quitarme la salvación. La única manera en que yo puedo, precisamente a eso se refiere también de no poder perder la salvación. No la puedo perder porque el enemigo no tiene poder sobre mi salvación. La puedo perder porque yo sea el que tome la decisión de saber lo que tengo que hacer y no lo haga. Es ahí donde yo puedo perder mi salvación. Nuestra arma ofensiva está en la palabra de Dios, no en mis propias opiniones ni sentimientos. Entonces, debo seguir el ejemplo de Jesús en reconocer que algunas victorias espirituales son posibles solamente a través de la oración. Entonces, tenemos que aprender que Jesús es mi mejor ejemplo para la guerra espiritual. Observa cómo Jesús manejó ataques directos de Satanás. Vemos ahora Mateo 4, 1 al 11. Vamos a ver Mateo 4, 1 al 11. Permítanme. Y aquí ya vamos entrando en materia de lo que hablaba de la liberación. Vemos a Jesús y dice Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero Hijo de Dios sabe la palabra y sabe utilizarla en el momento oportuno contra las asechanzas del diablo. El Señor Jesús utilizó la Escritura para apagar los dardos del maligno. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, aún a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán para no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Le dice: pues sí, es mucha tu fe en Dios. Bueno, pues aviéntate de aquí para ver si es cierto. Y dijo él: no tentarás al Señor tu Dios. Otro error que tiene mucha gente: quieren tener una fe ciega. Una fe ciega no es una fe entendida. Yo sí tengo la fe de poderme poner una mascada en los ojos, salir a la calle, cruzar la avenida y no va a pasar nada. Pero una cosa es que yo tenga ese nivel de fe y otra cosa es que yo vaya a probar al Señor al hacerlo. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos con un propósito y ellos no tienen ningún propósito. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de que no era esa forma y también volvió a utilizar. Pero veo aquí, como les dije, cuando yo no sé utilizar la palabra, la misma palabra la va a utilizar en mi contra el enemigo. Y el enemigo, el diablo, utilizó la palabra porque dice: escrito está. Pero Jesús le contestó también con la palabra: por falta de mi conocimiento, mi pueblo perece. Hay una corriente teológica, una enseñanza
que son los testigos de Jehová, que no creen en muchas cosas de manera correcta en Jesús. Pero ellos se saben más la palabra que nosotros. Entonces de repente llegan con cristianos y cristianos se han convertido a los testigos de Jehová no porque tengan razón, sino porque el cristiano no sabe utilizar su espada a su favor. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Entonces dice: te voy a dar todo si postrado me adoras. El Señor Jesús tampoco se fue a el materialismo, a tener, él sabía que podía tener algo más, pero no era tampoco eso. O sea, él simplemente no le interesa, no le importa. O sea, él nos pone el ejemplo que lo más importante es estar en el Padre. Entonces, él no se dejó llevar. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por títulos, por poder, por economía, y nos mueven las cosas materiales de este mundo. Al Señor Jesús no le movió. Él no era una persona millonaria, aunque Dios lo respaldó, le iba bien tanto en su iglesia como en su trabajo que tuvo secular, pero en realidad él no se dejó llevar por lo material. Él pudo haber tenido todo en la tierra, pero no lo aceptó. Y el diablo le dijo: he aquí, el diablo lo dejó y ángeles vinieron y le servían. Cuando tú vences al enemigo, viene el Espíritu Santo, vienen los ángeles y te cuidan. Amén. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Vamos a dejar una segunda parte. Es muy interesante este tema, pero está muy largo. Entonces vamos a dejar para una segunda parte el final. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a darle gracias. Papito, le doy gracias, Padre, porque usted nos enseña lo que es la guerra espiritual. Usted nos enseña cómo el Señor Jesucristo nos mostró el cómo se hace la guerra espiritual. Usted nos quita toda religiosidad y toda estructura mental que hemos hecho, Señor bendito, rompe con eso y nos lleva, Señor, a tener un entendimiento de la Escritura como usted quiere, no como nosotros, no como yo, Señor bendito, sino como a usted le agrada, para que nosotros realmente podamos tener una liberación, porque yo sé que muchos, Señor bendito, hijos de Dios, están pasando por situaciones en las que no han podido dejar un hábito, una enfermedad, un problema, no pueden y se encuentran y una vez y otra vez y otra vez con una barrera, cuando usted ya nos mostró cómo se van a caer las barreras. Pero tenemos que estar en fe, tenemos que estar orando en el Espíritu, tenemos que estar intercediendo, tenemos que tener la armadura, tenemos que saber utilizar la armadura, tenemos que saber utilizar nuestra espada. No solamente es traer mi espada, el que yo la traiga no me va a defender de las acechanzas del enemigo, sino el saberla usar, Padre bendito. Yo le pido que sea un tiempo en el que podamos aprender a usar nuestra armadura y podamos vencer a todas las acechanzas del enemigo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues hermanos, hasta aquí terminamos en este tema, la mitad de este tema de guerra espiritual. Vamos a continuar con el tema de guerra espiritual, pero les pido una vez más que puedan compartir la palabra para que otros también puedan tener esta bendición, que puedan regalarme un comentario en la hoja, en la caja de comentarios, y que también me puedan regalar un like. Gracias. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.